Listo, muy bien. Buenas noches, mi nombre es Oscar. Ya es esta la segunda capacitación interna que voy a dirigir, ¿no? De parte de el equipo del área escolar de esta página de divulgación Educatepes. Vamos a comenzar. El tema de hoy es el derecho a la educación, ¿ya? Es a partir de la publicación que hemos realizado el lunes pasado, ¿no? Estamos tratando de hacer esta dinámica, realizar una publicación los lunes y los domingos profundizar, ¿no? Hablar, conversar, discutir al respecto del tema de la publicación. Vamos a ser flexibles, ¿no? Si es que en alguna ocasión existe algún otro tema del que se nos ocurra hablar, bacán, ¿no? ¿Quiénes hablamos? Somos psicólogos, estudiantes de psicología de últimos ciclos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y ya pues discutimos sobre temas relacionados a la educación, un poco más centrado en lo escolar, pero a veces también de otros niveles de la educación. Listo, entonces comenzamos con la capacitación de hoy. Derecho a la educación. Algo que eh, lamentablemente se ha discutido de una manera muy ligera en estos últimos años, ¿no? Ya que es un tema político, normativo, que tiene que ver con leyes, ¿no? Eh, la gente tiende a opinar sin estar enterada, ¿no? O tiende a opinar según eh, su tinte político, ¿no? Entonces, ha habido una corriente muy bien definida estos últimos años de liberalismo, ¿no? Libertarismo, no sé cómo se diga, en el que bueno, en este periodo se ha tocado el tema de la educación como un derecho, ¿no? Y se ha mellado que tenga que serlo, ¿no? Se ha negado, se ha eh, minorizado, ¿no? Haciendo la pregunta de quién lo va a pagar, ¿no? Se supone que si es un derecho, el Estado se tiene que hacer cargo. Pero esta corriente, en un matiz muy extremo, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Eh, en una línea muy a la derecha, ¿no? Si se puede decir así, profesa este tipo de cosas, ¿no? Que no debería ser un derecho, que cada uno tiene que pagar por su educación, que para qué tienen hijos, ¿no? Ese tipo de comentarios feos. Comienzo con esa aclaración, ¿no? Porque tampoco voy a voltear la cara, ¿no? No quiero venir yo a decirle, sí, la educación es un derecho fundamental y está mal que el Estado, no, porque nosotros también como personas opinamos al respecto y eh, somos finalmente nosotros quienes eh, construimos la idea de educación, ¿no? Por más que la ley lo diga, a veces no se cumple si es que la población no está convencida realmente de esto, ¿no? Y bueno, pues entonces vamos con la siguiente diapositiva. Un rato voy a acomodar el celular. Ahí está, ahí creo que se ve bien, ya, porque lo tenía en la mano. Gracias. Ya. Uy, cuidado, se cae. Ahí, ya. Bueno, creo que no ven la. Voy a girar la pantalla, la cámara. Ya, ahí está. Esta exposición se va a basar en uno de los capítulos de este libro que se llama Perú Pendiente, recomendado ya en varias ocasiones, felizmente, ¿no? por Josué, nuestro compañero. El Perú Pendiente, ensayos para un desarrollo con bienestar. ¿Sí? En esa publicación se va a basar esta, esta disertación. Eh, la educación como un derecho humano fundamental es lo primero que se va a establecer, ¿no? Vamos a partir de esto. Como un derecho inherente al ser humano,
¿no? Que está establecido por organismos internacionales, que está ratificado por nuestra constitución política como un derecho fundamental en general, ¿sí? Pero hay ciertas condiciones que se tienen que cumplir, ¿no? Además del acceso, ¿sí? Porque el derecho es tener acceso a la educación, pero además de eso es tener derecho o acceso a una educación gratuita, obligatoria, de calidad, ¿no? Etcétera, 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 según estándares que manejen según cada región, ¿no? Ya sea Europa, Latinoamérica, Norteamérica, eh, pero eso es lo que se busca, ¿no? Una educación de calidad. Y es algo que siempre se, se discute, ¿no? Porque las cifras parecen ser positivas cuando se habla de estadística, de números, en cuanto a las personas que acceden a un aula, ya sea educación básica o educación superior. eh, la tendencia ha sido a que el número crece, porque crecen las instituciones, eh, proliferan en número, más no en calidad, ¿no? Esto porque en nuestro país existe un régimen muy flexible para la creación de instituciones educativas privadas, pero no existe una correcta fiscalización, ¿no? Entonces, partimos por eso, ¿no? El derecho como educación, perdón, la educación como un derecho fundamental, inherente para todos como seres humanos, no para solamente los que tienen dinero, no solamente los que tienen estatus, no solamente para quienes la van a aprovechar, ¿no? Y el que, entonces, hacemos, ¿cómo se puede decir? Un paréntesis aquí, no solamente estamos hablando de clase alta y clase baja, sino de una segregación más amplia, ¿no? Bueno, si él es un niño problema, no merece ese derecho, ¿no? A estudiar. Si él no quiere estudiar, entonces vamos a restringirle ese derecho. O vamos a segregarlo y darle una educación de menos calidad, ¿no? En un salón aparte, con los niños problema. O segregarlo a un colegio aparte, donde están todos los niños de bajo nivel y tenemos aquí niños de alto nivel y le damos otro tipo de educación porque ellos sí la van a aprovechar, ¿no? Sin tomar en cuenta que detrás de esto no solamente hay interés, no solamente es tema de motivación, sino de muchas otras variables, ¿no? Que ya hemos conversado anteriormente en este espacio con Josué, con Andrea. Listo. Entonces, como les comentaba, ¿no? Nuestra Constitución ratifica el derecho a la educación como un derecho fundamental. ¿No? Artículo 17, artículo 16, educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias, perdón, y gratuitas en el Estado, ¿no? Esta es la educación que garantiza el Estado. Nosotros informalmente, coloquialmente, sabemos, o es algo que siempre se comenta, ¿no? La educación estatal es de menor calidad que la privada. Esto no necesariamente es cierto, ¿no? Eh, pero existe esa desconfianza, ¿no? Artículo 16. El Estado debe garantizar que nadie sea excluido por razones económicas o de discapacidad. No está, ¿cómo se puede decir? No pasa esto de facto, o al menos sería un escándalo si es que ocurre, que discriminen alumnos, discriminen familias por su nivel socioeconómico, ¿no? Eso sería un delito. Si es que ocurre, habría, como les digo, un escándalo, una falta administrativa, un delito, no sé a qué instancia podría llegar, eh, pero si es que ocurre directamente. En cambio, lo que sí existe y ya es algo que hemos conversado es la segregación. Entonces se da una discriminación de facto, ¿no? Las escuelas de mejor calidad, las escuelas que exportan, que producen, entre comillas, mejores estudiantes, son las que se encuentran en zonas de un mejor nivel socioeconómico, ¿no? Por el contrario, en donde existe un menor nivel socioeconómico, es en las escuelas
vamos a decirlo, con un personal menos capacitado, con menos oportunidades, con menos redes de apoyo, menos factores de protección para los estudiantes, para las familias, para los docentes, ¿no? Para toda la comunidad educativa en general. Eh, entonces, esta discriminación igual se termina dando, ¿no? Por más que esté en nuestra Constitución, no especificado, pero por lo menos dicho, ¿no? Que no se ha excluido nadie por estas razones, se le excluye de facto, ¿no? Porque si alguien, por ejemplo, yo que vivo aquí en Caraballo, ¿no? Quiero acceder a una educación que yo considero de calidad, ¿no? En otro distrito. Claro que tengo derecho a ir, pero tengo que cruzar 3 o 4 horas en algún transporte público para llegar, ida y vuelta. Entonces, esto de por sí ya me dificulta acceder a mi derecho a una educación de calidad. Entonces, repito, de facto, nosotros estamos permitiendo esto, ¿no? Porque nos parece algo obvio, nos parece algo que, bueno, pasa, ¿no? Porque el que tiene más, uy, me han puesto algo acá en la cabeza, el que tiene más capacidad adquisitiva puede pagar un mejor colegio y está bien, porque le quiere dar lo mejor a sus hijos, ¿no? Y él, obviamente, las personas que tienen poder adquisitivo no tienen la culpa de esto, ¿no? Ni mucho menos los niños. Eh, pero nos parece algo normal, como si se tratara de comprar la mejor ropa porque nosotros tenemos más dinero, comprar el mejor carro porque tenemos más dinero, comprar los mejores aparatos electrónicos por lo mismo, ¿no? Entonces vemos a la educación como un servicio más, como un producto más, y nos parece razonable que el que tiene más poder adquisitivo, que tiene mejor nivel socioeconómico, acceda a una mejor educación que el que no lo tiene, ¿no? Entonces, esto, a pesar de que está escrito en nuestra Constitución que no se debe excluir a nadie, ocurre de otras maneras. Ley General de Educación, algo que tenemos, ¿no? como parte de la comunidad educativa, profesionales de la comunidad educativa, tenemos que tener mapeado, ¿no? Tenemos que tener en claro, tiene que ser uno de los documentos a los que tenemos que acceder primero, ¿no? Nos menciona esto. Se vuelve a mencionar la educación como un derecho fundamental. El Estado lo garantiza una educación integral, ¿no? Esta palabra integral también eh, la maltratamos, ¿no? Cuando ya pasamos al ámbito privado, eh, y de calidad para todos. Ya esa palabra también calidad queda un poco en duda, ¿no? Porque no se da, a ver, un ratito, no se da de la mejor manera. En papel se ve bonito el currículo que propone el Estado, pero como vamos a ver a lo largo de esta exposición, no todo lo que está escrito se cumple, ¿no? A cabalidad. Y se establecen los principios de equidad, inclusión, calidad, democracia e interculturalidad, que se parece mucho a todo lo que nos profesa el Estado en su currículo, los enfoques transversales, las competencias, ¿no? Que hablan de inclusión, de equidad, de democracia, interculturalidad, ¿no? Y de calidad, insisto, es algo que solamente queda en el papel, ¿no? Porque no hay estándares, por lo menos, que se perciban, eh, o una fiscalización que se perciba de parte de nosotros los profesionales eh, para los colegios, ¿no? De parte del Estado. Derecho versus instrumento. Ya, el discurso que lamentablemente se maneja, y yo mismo he formado parte de esto, ¿no? De decir que un país mejora, se industrializa, se desarrolla, avanza, porque sus niños o sus adolescentes o los adultos estudian, acceden a educación de calidad, ¿no? Estamos dejando de lado que el derecho pasa a ser un medio,
¿no? Y no derecho inherente, no derecho en sí, no finalidad en sí, sino como un medio para acceder a una utilidad, que es volvernos industriales, volvernos un país de primer mundo, tener mejor economía, etcétera, ¿no? Entonces, no construimos más colegios, eh, no mejoramos nuestra educación, no prometemos una mejor educación como políticos quizá, eh, porque lo merezcan, ¿no? En sí, sino porque tenemos que mejorar como país, sino porque queremos ver más fábricas, porque queremos ver más industrialización, porque queremos producir estos productos acá, pero no tenemos los profesionales. Entonces, estamos utilizando la educación como una herramienta y no dándola como un derecho, ¿no? Sería como fomentar leyes que favorezcan la libertad de expresión para poder caber en los estándares de algún organismo internacional, ¿no? Y no porque merezcamos de verdad tener una libertad de expresión plena, ¿no? Algo así. Entonces lo utilizamos como un medio más que como un derecho, ¿no? Y esto se menciona en el documento, en el texto en el que se basa este contenido, ¿no? Este contenido que va a ser subido en una carpeta y la vamos a estar compartiendo por la comunidad de WhatsApp. Se mencionan 4 dimensiones, no son del autor, son de otro autor que él cita, ¿no? Tomaszewski habla de 4 dimensiones del derecho a la educación. 4 dimensiones, 4 condiciones, se le puede decir, 4 características, ¿no? Amplias, que obviamente se tienen que desagregar para poder llegar a algo concreto, pero son 4 puntos básicos, ¿no? Que tienen que ver con este derecho. El primero es la asequibilidad, ¿no? Que se refiere a la existencia de servicios educativos, ¿no? Lo primero, ¿no? Por eso lo menciona en ese lugar. La accesibilidad, que es, ¿cómo se puede decir? Lo básico y a lo que nos referimos cuando hablamos, muy lamentablemente, del derecho a la educación, ¿no? Nos basta con decir que el 80% de nuestros niños accede a la educación, eh, pero ahí nos quedamos, ¿no? Solamente al acceso, que van al aula, que van al colegio, reciben su clase y bueno, el resto no nos importa mucho más, ¿no? La tercera dimensión es la aceptabilidad, ¿no? La calidad, pertinencia cultural y seguridad, ¿no? Que cumpla ciertos estándares, y la adaptabilidad, que es la respuesta a necesidad de los estudiantes, según su contexto, según su realidad, según el tiempo en el que transcurre, ¿no? Su educación, según los cambios que se vayan dando, ¿no? Etcétera. Brechas estructurales del sistema educativo. Ya. Tenemos aquí dos apartados. Primero, las desigualdades ya no son principalmente de acceso, ¿no? Como mencionamos, este no es un problema, ¿cómo se puede decir? Grave ya, ¿no? Como se trataba antes el problema de la alfabetización. Sabemos que sí, todavía existe esta problemática, pero creo que no es, no es, ¿cómo se puede decir? Ya tenemos el foco puesto en ella, ¿no? Ya le dimos el valor que se merece al acceso a la educación, sabemos cómo nos puede servir, eh, ya sabemos cómo lograr, ¿no? Porque se ha aumentado la cifra en cuanto a acceso, sino más bien redirigirnos, ya que tenemos una gran masa de estudiantes que acceden a la educación, ¿no? Redirigir nuestros esfuerzos a hacerla de calidad, ¿no? A esto se refiere, y no dejar de lado ese punto. Y esto afecta, ¿no? A los estudiantes rurales, ¿no? Ya que se focalizan las instituciones
según la utilidad, porque igual se maneja este criterio para construir los colegios, se maneja el criterio de dónde es más conveniente construir un colegio, donde existe una comunidad más grande, y esto obliga a muchos estudiantes a caminar horas para llegar al colegio, o tener que acceder a una educación virtual, ¿no? En estas circunstancias que nos encontramos nosotros esta semana que ha pasado, han estado en virtualidad los alumnos por una emergencia de combustible, y no tienen acceso a estos recursos. Entonces, prácticamente ocurre lo mismo, ¿no? Que un niño camine 3 horas de ida y 3 horas de vuelta para ir al colegio, y que cuando manden a virtual ya no existan esas 3 horas de ida y de vuelta, pero que no tenga internet, que no tenga luz, que no tenga los dispositivos para acceder, termina siendo prácticamente lo mismo. Entonces, se insiste en que se tiene que redireccionar, ¿no?, los esfuerzos. Problema de la gratuidad. Nosotros sabemos que en el Perú existen dos tipos de, bueno, al menos los más dominantes, ¿no? Dos tipos de gestión escolar. La primera, que es pública y privada, ¿no? Esto prolifera a partir de finales del siglo pasado. Se flexibiliza la creación de colegios, existe el meme, la broma de, bueno, esto con las universidades, ¿no? De que arriba de un chifa se construye una universidad, que una universidad tiene una fachada de 5 pisos, pero que solo tiene 2 pisos, ¿no? Se ha flexibilizado, y hasta que no sea escándalo, no se fiscaliza al privado. Y por el otro lado está el público, que tiene un presupuesto casi infinito, ¿no? Supremo, no ve la educación como negocio, tiene a muchos profesionales trabajando en el diseño de sus actividades, en el diseño en su línea de trabajo, ¿no? Los materiales, etcétera, y, y los plantean bien, y los eh, publican, y capacitan a los docentes en esto, pero la ejecución termina siendo pobre, ¿no? Porque la percepción sigue siendo: el colegio público es para quien no tiene los recursos para pagar a un colegio privado, ¿no? Entonces, eh, se enfrentan lamentablemente estos dos modelos de una manera muy, no me gusta utilizar esta palabra, pero de una manera muy tóxica, muy negativa, ¿no? Entonces, es una trampa decir que la educación en el Perú es gratis. Eh, es una mentira en sí, porque hoy es lunes, ¿no? Hoy han comenzado las clases en los colegios estatales, ¿no? Y me parece que, no sé si ha sido este año o el año pasado, se ha comenzado con la matrícula virtual, y esto ha dejado en la orfandad, ¿no?, prácticamente a muchos de los alumnos. Y si no es eso, es el sistema anterior de hacer 2, 3 días de cola por una matrícula. ¿Por qué? Porque no tienes los recursos para matricularte en un particular. Es prácticamente eso, ¿no? Entonces, esa es la realidad que tenemos, y el problema que tenemos con que la educación sea gratis, ¿no?, en el papel. Pues claro, ahí tienen los colegios públicos, y que no tienes para los recursos para una educación privada, ahí tienen los públicos para que no pagues, pero bueno, vemos que no es tan fácil, ¿no? Y además, como dice aquí en la diapositiva, las familias terminan financiando, gastando de sus propios recursos para cubrir materiales, para cubrir guías, para cubrir libros, para cubrir equipos, pasajes, ¿no?, que son los gastos indirectos, alimentación,
¿no? Y un montón de etcéteras. Hoy día pasé por una librería, una mamá tenía una lista de útiles eh, de aula de 4 años de inicial y era gigante, no era tamaño 12, era menos y tenía muchísimas cosas, ¿no? Y conversaba con Lenina a ver si era público o privado, pero creo que no, no importa, ¿no? De qué gestión sea. Es un crimen que el Estado no cubra este tipo de cosas, ¿no? Cuando cubre otras que no son tan necesarias. Imagínense, para un niño de 4 años, que su papá, su mamá tenga que romperse la cabeza, eh, saber de dónde voy a sacar, ¿no? Si supuestamente estoy accediendo a una educación gratuita en el Estado, yo no voy a pagar una pensión, pero me piden que compre 1000 cosas, el rompecabezas, de la base 10, los stickers, la goma, la toalla y un montón de cosas más. ¿Cómo, cómo está garantizada la gratuidad entonces? ¿No? Es parcial, ¿no? Parcial y engañosa. Brecha digital y derecho a Internet. Debemos actualizarnos ya, debemos actualizar nuestra normativa, meter los equipos electrónicos y más específicamente el Internet como un derecho, pero no solamente en el papel. Existe una desigualdad y aquí no es solamente de acceso, sino de saber utilizar, ¿no? De tener la competencia, de utilizar la competencia transversal, de utilizar, ¿no? las herramientas tecnológicas. No es solamente tener la computadora, saber prenderla, poner tu clase y escuchar, ¿no? Para eso mejor pones un video, sino de saber interactuar a través de estas herramientas, ya sea de manera remota o de manera presencial, ¿no? En los laboratorios de cómputo. Entonces, nos encontramos también con esta realidad. Sigue siendo parcial, ¿no? Sigue siendo parcial e incompleta la, eh, ¿cómo se puede decir? Parcial e incompleto, perdón, ¿no? El ofrecimiento de la gratuidad, el ofrecimiento del derecho, el ofrecimiento del acceso, de la calidad, ¿no? Todas estas cosas que están plasmadas en nuestra normativa terminan siendo una mentira, ¿no? Una pantalla. Conclusión, entonces, ¿no? Para no alargarme mucho, me gustaría conversar de esto con mis compañeros. Lo que he venido mencionando, ¿no? El Estado no es eficiente, ni planificando sí, pero ejecutando no, porque los materiales del Estado son buenos pero no para nuestra realidad, lamentablemente, o al menos no para todas nuestras realidades, ¿no? Porque somos un país muy diverso. Entonces, el Estado planifica bien, vamos a decirlo, no vamos a concederle eso, planifica bien en cuanto a normativa, ¿no? Escribe bien, plasma bien, pero no ejecuta bien, no es eficiente en esto. Y falla también porque es responsabilidad del Estado garantizar este derecho, falla también en fiscalizar al privado. El privado hace lo que la ley le permite y llega hasta donde el Estado le permite, le concede. Eh, si no lo fiscaliza nadie, le podemos pedir que se ponga la mano en el pecho, pero si el privado está convencido de que eso es una educación de calidad, si decirle que, ya, como vas a dejar a tus estudiantes estudiando de 8 a 5, es mejor calidad y también que vayan los sábados y que participen en 1000 actividades y regalarles puntos por tal actividad y hacer cosas que no tienen nada que ver con la ciencia pedagógica, con la docencia, con la profesionalización de este ámbito, con la investigación, con la innovación, con los lineamientos o los estándares internacionales de educación de calidad. Entonces, no estamos hablando de nada, pues, ¿no? Si cada uno va a seguir su camino a la champa, vamos a fragmentarnos y encima vamos a promover
eh, que el que está en privado es porque puede pagar un privado y el que está en público es porque no puede pagarlo, y está bien que haga 2, 3 días de cola, porque no vamos a negarlo, que todos los años existan reportajes de mamás, de papás, que hacen cola 2, 3 días para una vacante, que todos los años existan reportajes al respecto y que no cambie nada, es prácticamente que lo hemos aceptado. Lo hemos aceptado y no nos mueve ni una ceja, ¿no? Entonces, eh, estamos lamentablemente y quizá a la fuerza satisfechos con esto, ¿no? Y ya pues eso es, la culpa es del Estado, siempre. Pero ¿por qué no regula el privado? Pues no, tampoco es que ya la culpa la tiene el Estado porque es ineficiente, entonces dejarle la educación a los privados tampoco no, porque no es un servicio como cualquier otro, ¿no? Y es algo que siempre eh, vamos a, o bueno, al menos de mi parte, voy a defender, ¿no? No es un servicio como cualquier otro, lo que mencioné. No nos puede parecer normal que el que tenga más dinero pueda acceder a una educación de mejor calidad y el que no lo tenga no, solo porque no cuenta con los recursos. No es lo mismo que comprarse ropa, no es lo mismo que comprarse juguetes, no es lo mismo. Entonces, eh, esto es lo que he querido mencionar. Le voy a mostrar las diapositivas. ¿Dónde está? Tira la cámara. Ahí está. Están bonitas. Estos son los textos que vamos a revisar, ¿no? En los que se ha basado la publicación. Un estudio sobre América Latina, de acceso a la educación, y, como le dije, el libro de Perú Pendiente. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención sostenida. Muchas gracias. Ahora de un ratito voy a leer los comentarios. He visto que han estado poniendo algunas cosas bonitas. A ver, ya. Listo, voy a subir a mis compañeros un ratito. Y ya. No sé si ha habido alguna pregunta en el chat, alguna pregunta relacionada al tema. Listo. A ver, Josué, Andrea, ya terminé mi exposición. Pueden atacar. Presente aquí. Ya, no atacar, tal vez comentar algunas cosas, ¿no? Uh -huh. Igual iniciando, dándote gracias justamente por el tiempo, por la revisión de la información, para que puedas compartirnos a nosotros y también para las personas, para generar contenido en las redes sociales, pero también para que sirva como un espacio de discusión, ¿no? De estos temas que son gravitantes gravitantes para la sociedad en general, ¿no? Ya. Por ejemplo, creo que si vas a la primera diapositiva, creo que algo con la que me quedo, y es bastante transversal a la exposición, pero sí también a mucho de lo que hemos estado hablando. No sé cuál era la frase o pregunta que siempre tenías, que inicialmente me comentaste antes de empezar la transmisión, pero tal vez una frase que a mí particularmente siempre está constantemente sonando en mi cabeza es ver a la educación no solo como un medio para la productividad económica, es decir, que los chicos vayan al colegio porque a partir de eso va a haber un crecimiento económico en el país, pero lo cual es cierto, ¿no? Pero no, si ese es el objetivo principal, se pierde el enfoque de que la educación también brinda a las personas conocimiento para que sean mejores ciudadanos en todo el sentido de la palabra, ¿no? La educación que un niño acceda a una educación gratuita y calidad hace que no solo el niño mejore el proyecto de vida que puede llegar a tener, sino también el impacto que éste va a poder retribuir a la sociedad en la que se encuentra, ¿no? Y o el contexto inmediato en el que se encuentra. Hay mayor movilidad social, hay sociedades más democráticas, que ahora que se vienen las elecciones, siempre es un tema muy relevante, ¿no? Entonces, la educación como derecho debe garantizar es todo esto, ¿no? Y si vuelvo a repetir, y algo es que señala, ¿no? Si la educación se ve como un producto más que el mercado puede regularlo, no vemos que en la práctica no sucede esto, ¿no?
tampoco satanizar al sector privado, ¿no? Porque a fin de cuentas, queramos o no, han sido formas de cómo la educación se ha ido evolucionando a lo largo de las últimas décadas y ha generado ciertos puntos positivos que se puede rescatar, ¿no? Hay mayor acceso a la educación en general y etcétera, ¿no? Ese era un punto, ¿no? Que sí quiero rescatar. Creo que el punto de la información de este libro tampoco es y el autor creo que de forma expresa lo dice, no quiero como que satanizar a lo que el sector privado puede hacer por la educación, pero es necesario que perdón, el Estado tenga cierto grado de intermediación para que no se generen abusos, ¿no? Y Ujú. esos abusos generen un servicio tan elemental como el tema de la educación, ¿no? Otro punto que quería tocar era el tema de ya más también a lo que estás mencionando, el tema de las brechas educativas, pero en especial un punto que era el tema del acceso universal de manera tal vez más simple podría ser el Internet, ¿no? ¿Por qué? Tú señalabas de que está bien que todos los estudiantes puedan tener acceso al Internet como tal y a partir de eso pueden tener acceso a múltiple información que el mundo le puede ofrecer, pero no solo basta eso, ¿no? Al igual que en la educación, no basta con que los estudiantes estén matriculados, por ende el porcentaje de acceso aumente, sino el Internet es una herramienta es un servicio que se puede brindar a los estudiantes y colegios, pero también es muy importante que el estudiante tenga las habilidades y los conocimientos, sobre todo habilidades, incluso competencias, y que ¿cómo se llama ese documento que en el Currículo Nacional de Educación Ujú. Básica sí lo señala, ¿no? Pero es necesario tal vez ser más específico y todo lo demás, porque el estudiante tiene que desarrollar habilidades que conforme van pasando los años se van actualizando, ¿no? No sé, por ejemplo, si se puede utilizar o habrá normativas en cuanto a cómo un estudiante en educación básica debe utilizar la IA y poder integrarlo con sus actividades en general de forma correcta, ¿no? Un uso de forma correcta, ¿no? Pero algo también apegado a eso, también sería visualizar no solo al estudiante y las habilidades y el acceso a Internet que pueda tener, sino también si el docente tiene la formación y las habilidades y una actitud tal vez positiva hacia el uso de estas herramientas, ¿no? Porque a fin de cuentas el docente es un elemento fundamental que impacta en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces hay que verlo también de ese lado, ¿no? Y eso creo que es de los puntos que quiero tocar, ¿no? Muy bien, José, muchas gracias. Antes de comentar lo que has dicho, quisiera saber si Andrea tiene algo que decir. Sí, añadiendo a lo que está diciendo Josué, yo quería añadir una pregunta. Habías comentado sobre que el Estado en general planifica bien, pero no para el contexto peruano. Entonces quería que dieras un ejemplo sobre eso. Ya, en el currículo nacional se habla mucho de las TICs como una competencia. Está en el perfil de egreso, ¿no? Y en el perfil de ingreso de muchas de nuestras universidades, ¿no? Más específicamente y certeramente, hablo de nuestra universidad, que es San Marcos, presupone que nosotros sabemos utilizar una computadora y las herramientas digitales en general. Pero en la práctica sabemos que eso no es cierto, ¿no? Si el Estado no planifica que va a desarrollar competencias digitales en los estudiantes y vienen las clases virtuales y una gran parte de esos estudiantes no tienen ni siquiera el soporte físico que es una computadora, entonces está planificando para una realidad que no es la nuestra, ¿no? Entonces eso está mal, está incorrecto. No sé si satisfago tu consulta. Sí, sí, ya lo puedo ver mejorar. Y ahí eso es un ejemplo, ¿no? Hay muchísimos más con respecto a otras competencias. No, en este momento no me voy a tomar el examen, pero sí, si se analiza un poco más, el currículo está para otra realidad, ¿no? Incluso lo que menciona Josué, los profesionales que tenemos a cargo de ejecutar este currículo no están preparados, por lo tanto, eso también es
planificar para para una población, vamos a tomar en este caso los docentes, que no está preparada para enseñar ese tipo de cosas. Y ya pues eso, y en la introducción, no, perdón, antes de comenzar, nos estábamos conversando sobre el punto en común, y es el privado, y es lo que mencionaste después, de que no hay que echar la culpa, no hay que satanizarlo, ¿no? Por eso comenté en la conclusión que el Estado es quien tiene la responsabilidad, porque si hablamos de la educación como un derecho, los derechos tienen que ser garantizados por el Estado. Para eso existe el Estado. Y garantizar un derecho como la educación implica ofrecer educación gratuita de calidad, el acceso y los estándares que se manejan en la región, y fiscalizar, ya que nosotros tenemos ese sistema de gestión que es privada, fiscalizar al privado, ¿no? El tema que siempre viene, que es que los docentes no estudian una carrera de docencia, ¿no? En los distintos niveles, ya sea primaria, secundaria, preuniversitario, que es un nuevo nivel que ya de facto se ha abierto, ¿no? No existe como educación formal, vamos a decirlo, ¿no? Pero, o sea, no te dan ningún certificado al terminar la educación preuniversitaria, pero está muy establecida, ¿no? Es casi una obligación que al terminar quinto de secundaria vayas a una academia para poder acceder a educación superior. Entonces, esto, pues no tenemos docentes preparados en instituciones privadas. ¿Por qué? Porque el Estado lo permite, ¿no? Porque la legislación no prohíbe estas cosas. Ya, pues no sé si tienen algo más que decir. Yo tal vez como un comentario de cierre, ¿no? Yo creo que es importante tal vez darnos cuenta de que incluso nosotros, como hablando de esos temas, tenemos sesgos para muchas cosas, ¿no? Y a veces uno leyendo más sobre estos temas, yo al menos particularmente me doy cuenta que a veces tengo sesgos bastante grandes en cuanto a que pienso que la educación se puede desarrollar en que la educación, por ejemplo, que yo recibo, ya sea en el colegio o en la universidad, lo puede tener la gran cantidad de los jóvenes en el Perú, y no es así, ¿no? La educación a lo largo del Perú está muy segmentada en función al contexto socioeconómico que se puede encontrar la persona, ¿no? Una familia que tienes, no sé, cuyo ambos padres tienen ingresos estables porque son profesionales y tienen un hijo o máximo dos hijos en la capital, en Lima, y accede a un colegio privado promedio, no va a ser recibir el mismo tipo de servicio educativo que un estudiante eh, en una zona más alejada de la capital, sea en provincia, o una zona cuyos colegios del contexto en el que se encuentran no tienen la misma infraestructura de Lima, ¿no? Incluso ni siquiera no hay que irnos afuera de Lima, sino hay que ir en la parte de los sectores de o o sea, los conos, como se suele decir, a la Lima periférica, ¿no? Cuya infraestructura, el tema de fiscalización y supervisión del tipo de docente que va a enseñar, que no siempre es un docente, da las clases, ¿no? Entonces, yo creo que, y algo que siempre me gusta señalar es eso, ¿no? Que la realidad educativa que uno vive no es lo mismo que que a lo largo de todo el Perú recibe, ¿no? ¿Cuántos de los, por ejemplo, tus estudiantes que están comentando ahí saben lo que es una escuela multigrado, ¿no? Que es decir, que chicos Sí, de cuarto y quinto grado de secundaria están juntos, o que chicos de primaria y definitivamente. segundo están juntos, no porque ellos decidan que es lo mejor o eso, simplemente porque no hay infraestructura, no hay docentes, entre otras cosas, ¿no? No hay estudiantes, a O veces. no hay Claro, estudiantes, no vas a tener dos en un aula. Entonces lo claro. junto con lo del otro grado. Ujú. Sí, Entonces, el Perú es muy diverso. Y en el sector educativo se repite justamente ese mismo, ¿no? Cuando nosotros hablamos sobre segregación educativa, es un tema justamente que aborda bastante eso, ¿no? De que la educación que se recibe
en las distintas partes del Perú no es la misma, ¿no? Y eso obedece más a factores más económicos, estructurales, que se pueden ver a lo largo del Perú, ¿no? Incluso culturales, ¿no? En cuanto a cómo la familia percibe el rédito de mandar a mi hijo al colegio y no que se quede ayudar y genere dinero, no siendo, todavía siendo menor de edad en casa o para la casa, ¿no? En edad escolar, claro. Ujú. Eso es lo que quiero meter. Añadiendo a lo que dice Josué, también hablar sobre lo que mencionaste en la exposición de la lista de útiles, que han hecho incluso reportajes sobre entrevistas a padres, de la tremenda lista que les mandan. Estoy segura que el Estado podría encontrar una manera más eficiente de pedir lo necesario, tal vez repartirlo por, o sea, el salón partirlo en dos y una mitad que traiga tal cosa, para no estar pidiendo un rollo de papel, por ejemplo, para cada niño, que al final termina todo en un almacén que se lo queda el colegio y luego ni siquiera lo están usando porque, no sé, es de polilla o demás. Entonces, yo realmente creo que hay una manera más eficiente de llevar eso. Sí. Y, sí, Por mira, ejemplo, ya. disculpa, Sí, Oscar, no te preocupes. que se me olvida porque yo sí tengo la cabeza bien frágil. Se pide a principio de año sin saber, y lo digo por experiencia propia de un colegio que no es, vamos a decirlo, un segundo piso, ¿no? Encima de un chifa, es una institución grande que tiene muchas sedes, una institución educativa muy reconocida, pide una lista de útiles sin tener planificadas las actividades que se van a realizar durante el año, ¿no? Y en qué se van a utilizar esas cosas. Se pide por si acaso y ya vemos en qué lo utilizamos, ¿no? Terminamos el año, ni la mitad trajo, pero igual nos sobró. Imagínense si nos traían todos. O sea, como dice Andrea, pues se tiene que buscar una manera más eficiente, y para ser eficiente tenemos que saber qué cosas vamos a realizar, ¿no? En primaria vamos a hacer, no sé, pues el embolillado en 5 sesiones. Las 5 sesiones tenemos que utilizar no sé, pues un metro por sesión. Traen 5 metros cada uno. Listo, porque está planificado y se sabe para qué se va a utilizar, pero no sé, pues te pido 15 pliegos. ¿Por qué? Porque vamos a ver en qué se utiliza, ¿no? Para algo servirá. Entonces, y esto aclarárselo a los papás, ¿no? Ya que el Estado no lo garantiza, por lo menos que la institución diga para qué se va a utilizar, y ya el papá no se queda con esto, el papá, la mamá no se queda con esto de, no, piden por las puras, entonces se queda con este malestar, ¿no? Y ya no, ya informado, sabe si comprar o no comprar, porque finalmente igual termina siendo una decisión de él o de ella. Ya, lo que quería mencionar, Oscar, era que agregando también al punto que señalas, si bien, por ejemplo, en la normativa y por ley, el colegio, sea público o privado, no puede quitar el acceso al servicio educativo del estudiante solo por no cumplir con sus requisitos. Uh-huh. En la práctica, pues, cuando hay cierta intención o política de los colegios, sea públicos o privados, que incentivan que el estudiante tenga que tener estas herramientas, materiales, uniformes u otras herramientas, genera también cierto grado de presión a las familias, ¿no? Y eso justamente es lo que el autor hablaba, ¿no? De que de forma implícita hay ciertos gastos que las familias se tienen que realizar porque ya sea porque el colegio, con todas las buenas intenciones en algunos casos, aunque en otros casos no, Uh-huh. pide y solicita, ¿no? Entonces, nuevamente el servicio, bueno, la educación en general, para que el estudiante pueda tener acceso a esto, la responsabilidad se va redistribuyendo hacia la familia o hacia los padres de familia o hacia el estudiante, y no Uh-huh. se pierde el foco de que el Estado como tal debería generar ciertas condiciones que garantizan la educación no solo como acceso, sino las otras características que justamente así mencioné en la exposición, ¿no? Claro, sí, sí, pues, y mencionar tanto el Estado tiene que garantizar, el Estado tiene que proveer, el Estado ya incomoda bastante a muchas de las personas que creen que el Estado no debería existir o debería existir lo menos posible, y una de las primeras cabezas que vuela es
la educación, ¿no? Porque no es urgente, entre comillas. Lo urgente es la salud, la seguridad, ¿no? Y un poquito más, ¿no? Pero la educación no tanto. Entonces, eh, lamentablemente ese es el pensamiento general, ¿no? Fuente, Miami me lo confirmó, es testeo en general, pero es un sentir, ¿no? Es algo que se puede percibir de la opinión de los pares, o en redes sociales, en las noticias, ¿no? Etcétera. Es algo, la educación es algo que se ha relegado, lamentablemente. Y ya, pues, si no hay nada más que comentar, aquí terminamos con nuestra exposición. Me ha gustado mucho, ha sido la que, de las dos, ¿no?, que he tenido, la que más me ha gustado, porque hemos discutido un poco más. Y ya, pues, espero que sea una tendencia y que mejoremos en ese aspecto. Y en redes sociales, ¿no?, en TikTok hemos tenido más audiencia. Entonces, Una vamos bien. cosita más que quería comentar Vamos, era Andrea. que, o sea, justamente como había mencionado hace rato sobre las academias preuniversitarias o sobre ese nivel, que tratan de, o sea, su objetivo máximo es que haya mayores ingresantes y en la mayoría ponen docentes que realmente llegan al estudiante, digamos, y terminan por tener más ingresantes y todo eso. Y cómo es que ellos logran eso, digamos, con una población bastante específica, con un examen bastante estructurado, que es el caso de San Marcos, y cómo es que el Estado ya con más años que las academias universitarias no consigue dar una buena calidad educativa a los estudiantes de todos los niveles en general. Claro, es que las academias toman, ¿cómo se puede decir? Las academias son todo lo que está mal, ¿no? Son primero privadas, son segundo masificadas totalmente, entran 80 alumnos en un aula. Tercero, casi todos los que enseñan, casi todos los docentes que enseñan no son docentes, son de carreras afines a los cursos que enseñan. Y por último, su finalidad es la educación, no, perdón, su naturaleza es la educación como un medio para lograr algo, ¿no? Lo que hemos mencionado en esta exposición, que no debería ser así, la educación como un derecho, ¿no? La educación superior como un derecho para desarrollarte como persona, la educación básica como un derecho para integrarte a la sociedad cívicamente, democráticamente, integralmente, ¿no? La preuniversitaria es estudias para ingresar a un examen, como tú mencionas, muy específico, muy estructurado, ¿no? Y se puede percibir como mejor o más eficiente, ¿no?, que la educación básica regular. Entonces, lamentablemente es así, ¿no? Con eso tiene que competir el Estado, por no regular y por no ejecutar bien lo que planifica. Y ya, pues, si no hay nada De más. hecho, Oscar, tal vez tomarlo en cuenta para una futura charla, que creo que los tres estamos de una u otra forma, como hemos pasado la etapa preuniversitaria, sería muy interesante como que desarrollar también una conversación, barra exposición, barra charla o conversatoria acerca justamente cómo el término que has usado me parece correcto, ¿no? Pero tal vez no me refería, tal vez yo no lo usaría para el llenado de aulas o la cantidad de alumnos por aula, sino a cuántos alumnos que van al sector público tienen que pasar por el sector privado en términos de una vez que acaba el colegio para poder acceder a una universidad pública, ¿no? Y este número se ha aumentado, disminuido, y tal vez no solo un aspecto más cuantitativo, sino un aspecto más cualitativo, que es el tema de la percepción de los padres de familia respecto a esta educación preuniversitaria, la percepción de los alumnos hacia esas instituciones, y sobre todo tal vez la normativa que regula o la normativa que O no no. regula, no regula y está bastante ausente justamente en esos espacios, ¿no? Uh-huh. Sería muy interesante tal vez tocar una próxima charla, ¿no? Y aquí compartir acá con la gente en TikTok. Sí, sería chévere, ¿no? Ya que somos población, como tú mencionas, común, ¿no? Que hemos pasado por ese proceso. No sé, Andrea, tú también asististe a una academia.
Yo entiendo que Josué sí, yo también. Sí, pero virtual. Y luego Ah, sí tuve un periodo de repaso que fue presencial ujú. y ya lo ingresé. O sea, academia, sí, en salones de aula estuve 2 meses. Ah, en verano. Repaso, sí, ¿verdad? Ya, pues entonces sí hemos tenido experiencias heterogéneas entonces respecto a la educación preuniversitaria. Entonces sí, sí, podríamos conversarlo, ¿no? Creo que es un tema que le interesa. Y ya, pues, mañana tenemos una sorpresa, ¿no? Mañana 17, Josué. Pero ya lo vamos a conversar más ratito. Listo, entonces nos vemos, comunidad, en pocos días para una siguiente charla, exposición, debate, discusión, etc. Muchas gracias por haber estado atentos, por haber comentado. Eh, Estuve revisando y creo que no hubo ninguna pregunta, ¿no?, acerca del tema. Entonces, ya, pues así nos retiramos. Igual, muchas gracias por sus comentarios. Nos vemos. Chau, chau.